Hola, en este video vamos a hacer una demostración matemática. Tenemos dos conjuntos A y B y dos subconjuntos X y Y de A y una función inyectiva de A a B, donde A es el dominio y B es el codominio. Y tenemos que probar que cuando tenemos esta condición, tenemos esta. Tenemos que hablar de ¿qué quiere decir esto? Si tenemos f, y vamos a decir de x, esto es la colección de elementos f de x, tal que x es un elemento en x mayúscula. Estos elementos viven en el codominio. Este conjunto es un subconjunto de B. Ok, vamos a hacer el problema. Empezamos la prueba suponiendo esta condición. Vamos a suponer que f de x es un subconjunto de f de y. Y tenemos que enseñar que esto es verdad. Y acabamos. Para enseñar esta condición, tenemos que enseñar que x es un subconjunto de y. Quiere decir que tenemos que enseñar que todos los elementos en x también son elementos en y. Para hacer eso, empezamos con un elemento de x. Toma cualquier x en x mayúscula. En este momento, la única cosa que podemos usar es esta condición aquí. Recuerda la definición de este conjunto que está aquí arriba. Los elementos de este conjunto tienen la forma f de x. Como aquí en este problema tenemos una x, la cosa natural para hacer es mirar a f de x. Entonces, f de x es un elemento de este conjunto. Pero este conjunto es un subconjunto de f de y mayúscula. Luego, eso quiere decir que f de x también está en ese conjunto. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la definición de f de y mayúscula? Bueno, esto quiere decir que f de x está en este conjunto. Pero, ¿qué es este conjunto? Déjame escribirlo aquí para que veas todo con cuidado, porque yo sé que es difícil cuando uno aprende. Esta es la colección de los elementos f de y chiquita, tal que y chiquita está en y grande. Esto quiere decir que existe esto. Que existe una y chiquitica en y grande, tal que f de x es igual a f de y. No podemos decir que es el mismo porque no sabemos. Pero, si te recuerdas, ¿qué quiere decir que una función es inyectiva? Una función es inyectiva si cuando, déjame hacerlo aquí arriba, si cuando f de a es igual a f de b, también tenemos que a tiene que ser igual a b. Esa es la definición de inyectiva. Pero mira lo que tenemos aquí. Tenemos f de x es igual a f de y. Entonces, por que f es inyectiva, es muy importante explicar. Y espero que expliques un poquito mejor que yo, porque a lo mejor escribí algo aquí un poquito mal. Pero espero que esto te ayude. Porque f es inyectiva, tenemos
que X es igual a Y. Pero eso quiere decir que este elemento vive en Y mayúscula. Pero mira para eso. Empezamos con X en X mayúscula y terminamos con X en Y mayúscula. Esto quiere decir que X es un subconjunto de Y mayúscula. Y se acaba la demostración matemática. Si este video te ayudó, por favor, dime y trato de hacer más. Si encuentras un error en algo que dije aquí, yo creo que aquí tengo que decir supone, en vez de suponer. Pero me estoy entreteniendo mucho haciendo estos videos y espero que ayude a alguien. Suerte.